Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Habíamos querido realizar un video unas horas el día de ayer. Lamentablemente el audio estuvo mal, no se pudo llevar a cabo. Y el tema que queríamos tratar era el de la iglesia sin jóvenes, graves riesgos, ¿no?, del recambio generacional. Y nos llama poderosamente tratar este tema porque justamente estamos viendo un escenario difícil para la iglesia, eh, toda vez que estamos viendo que cada día son menos los jóvenes que asisten a la misa, son cada vez más jóvenes eh, que se ausentan de los sacramentos. Y eso es en realidad para ponerse a pensar lo delicado de este asunto, que en un plazo determinado, no podríamos decir en 10, 20 años, pero hay que notar que que la vida espiritual de muchos cada vez se va, digamos, haciendo más difícil en cuanto a la vivencia de la vida sacramental. Y eso porque tiene un efecto notable en la vida de la misma iglesia y del mundo. Porque hay que notar también que ahora muchos jóvenes, por ejemplo, ya no se están casando. Sí, traen a sus niños para el bautismo, para la comunión y por ahí también para la confirmación, pero luego desaparecen. Eh, entonces, sí los vemos quizás todavía algo en el tema de las procesiones, en algunas peregrinaciones, pero en lo que es esencial en la vida del cristiano católico, que es la vida sacramental, el encuentro personal con Cristo y llenarnos de su gracia para llevar una vida de santidad, eso pues no lo vemos, y eso es objetivo. Y eso va a afectar en la vida de la sociedad, en la vida de la sociedad cristiana, que cada vez vemos cómo van apareciendo ideologías contrarias a la fe cristiana y son ideologías que atentan contra el ser humano, contra la vida y contra la esencia de ser hombre y mujer. Eh, pues hemos visto también que la juventud ha sido extraordinaria y es y será extraordinaria en la en el mismo Evangelio, en el Nuevo Testamento y en muchos libros de la Biblia, encontramos siempre a jóvenes, tanto hombres como mujeres, dando su vida por la fe, por la ley de Dios, eh, y eso da ejemplo, da vida, son modelos para seguir. Hablemos de los jóvenes mártires cristianos, Águeda, Lucía, por ejemplo. Águeda, por no aceptar en matrimonio a un pagano, a un, eh, a un gobernador romano, esta la acusa de cristiano, la someten a torturas, eh, eh, que le abren su piel, le ponen carbones encendidos y finalmente le cortan sus senos. Es admirable. Águeda, para mí es una heroína, igual Lucía, y así tantos jóvenes, incluso en los últimos tiempos, hace unos 10 años aproximadamente, muere este joven italiano Cutis, de apellido Cutis, eh, joven, de unos 16 años aproximadamente, muere. Y bueno, entonces, luego tenemos, por ejemplo, a Santa Teresa de Lisieux, una joven que la iglesia la nombra doctora en la iglesia, muere aproximadamente a los 26 años, si mal no recuerdo. O Bernadette Soubirous, la joven a quien se le aparece la Virgen María allá en Lourdes, Francia. Y así encontramos jóvenes, Marcos,
ahí en los Hechos de los Apóstoles, o el apóstol Juan, que van siguiendo a Jesús. ¿Y cuántos jóvenes siguieron a Jesús? Eh, sí, y los jóvenes quieren seguir a Jesús. Por eso encontramos y quisiéramos encontrar más millones de jóvenes en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Claro, luego vemos cómo es que en nuestras misas dominicales son tan pocos, pero muy pocos los jóvenes que asisten, cuando vemos en los colegios, las universidades llenas de jóvenes. Y eso pues da mucho que pensar, da tristeza, porque también queremos ver una iglesia de jóvenes. Eh, y se van alejando, ¿no?, de los sacramentos, de la vida eclesial, y así encontramos una deserción, una ausencia generalizada. Y muchos de ellos sí se ven atraídos pues por el entretenimiento, las pseudo ideologías liberales. Hay muchos que incluso están defendiendo estas ideologías que aparentan libertad del ser humano, ¿no? Como por ejemplo decidir sobre el cuerpo de una mujer que está embarazada, decidir sobre la vida de otro ser que lleva dentro de sí. Eso es triste. Pero es un ser humano y hay que respetar la vida. Ahora, esto va a traer, sí, problemas, ¿no? Va a haber un retroceso de la población cristiana practicante de manera particular. Eh, y ahora se está hablando, por ejemplo, de la era postcristiana, ¿sí? Porque está difundiéndose grandemente ideologías que atentan contra la fe cristiana, contra la vida, contra el ser humano, el buen uso de las cosas sagradas, el buen uso en realidad de muchas cosas. Las personas empezamos, los católicos, los cristianos, empezamos a dejar de ser luz con nuestro modelo de vida para las naciones, para las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, en diferentes lugares en los que así uno se reúne con muchos católicos, los escuchamos hablar de muchas cosas, incluso de hacer casi durante muchas horas del día chistes en doble sentido sexual. Pero no es de que alguien hable de la palabra de Dios, no se transmite eso. Entonces hemos dejado de ser sal también para el mundo, porque debemos hablar de los valores cristianos, la honestidad, la integridad, la ética en el trabajo, la ética en la política. Y de eso pues, más bien brillamos por la ausencia de católicos en los diferentes ambientes. Y los jóvenes en esto resultan ser importantes porque los jóvenes son valientes. Acá, por ejemplo, en Perú, en los últimos 5 o 6 años de tanta turbulencia política, eh, sobre todo la juventud salió a las calles a protestar y ellos fueron los que motivaron hasta la caída de algún presidente de la República por ahí. Pero de los problemas más graves que tenemos que nosotros centrarnos es en la vida de santidad de las personas y en el mundo. Esto va a decaer, realmente va a decaer, si no es que ya ha decaído seriamente. Y con esto se pone en riesgo la salvación de las almas, de las personas. Como que no nos estamos dando cuenta de todo esto, damos los sacramentos sin tener la seguridad, la confianza de que los niños que son llevados al bautismo de bebés o aquellos que se presentan para la Eucaristía, pues vayan a continuar la vida cristiana, la vida sacramental. Y ya en varias ocasiones, y de repente resulto repetitivo, me disculpan, pero vemos que los jóvenes, los niños, los adolescentes, después de recibido
el sacramento, desaparecen. La primera comunión va a ser de repente la última comunión para muchos, sino la segunda o tercera comunión, porque después en las misas ya al domingo siguiente ya desapareció una gran cantidad y domingo a domingo van cayendo y van cayendo y por ahí se logran salvar a algunas personas y pues no hay esa perseverancia en la vida de santidad, en la vida sacramental. Y aquí no queremos criticar a nadie, sino más bien despertar interés en hacer cambios y mejoras dentro de la iglesia. Bien, entonces otro problema que se viene y que ya lo estamos viviendo es el caso de los sacerdotes, porque sin jóvenes enamorados de la vida religiosa, de la vida sacramental, de la iglesia, de Cristo, pues muy pocos son los que van a querer acceder a ser sacerdotes. Y sin sacerdotes, pues no habrá sacramentos. Sin sacerdotes no habrá una parroquia que guiar. Luego, entonces, sin sacerdotes no habrá una cura de almas, porque son ellos los que así nos den poquito, así casi haya desaparecido el sacramento de la confesión, eh, ellos nos dan los sacramentos. Entonces el sacerdocio está ahí también siendo gravemente afectado, aparte de los problemas que se han suscitado en las últimas 2 décadas. Bien, entonces los jóvenes eh, en realidad, unos podríamos decir que ven a la iglesia, el mensaje que transmite la iglesia y sus ritos ya como aburridos, como anticuados, como anacrónicos, que no se adaptan a la realidad de los tiempos. Eso podría decirse, ¿no? Como una hipótesis, pero no, es que hay que analizar eso, porque como hemos dicho, durante diferentes siglos ha habido jóvenes que han entregado su vida por Cristo, que se han visto enamorados por Cristo y se han entregado pues a la iglesia. Ahora, esto también está sucediendo porque pues los jóvenes no ven el ejemplo de sus papás, de ir a misa, de colaborar en la iglesia, aunque esto de colaborar en la iglesia a veces queda reducido a la gente que solamente participa de los grupos parroquiales y al resto de miembros de la iglesia, muy difícil se les hace participar. Bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema que es muy interesante, pero hay que ver cómo es que uno no necesita estar dentro de un grupo parroquial para que el sacerdote pida o haga, de ser el caso, participar al resto de los laicos y especialmente de los jóvenes. Eh, entonces luego la misa que no la conocemos suficientemente, el no, el no conocer suficientemente la misa, los sacramentos, la doctrina, obviamente eso no me va a permitir comprender el porqué de muchas cosas que se realizan en la misa, por qué la iglesia eh, eh, enseña que cierto tipo de relaciones sexuales, por ejemplo, no son sanas, no son convenientes, no son ordenadas biológicamente, sentimentalmente, etcétera. Entonces, si no conocemos pues la misa, no nos vamos a llenar de ese gozo de celebrarla. La misa de principio a fin, con sus gestos, con sus oraciones tan ricas y variadas, domingo a domingo, día a día, y cuando nosotros nos adentramos a la misa, la vamos a gozar, la vamos a disfrutar. Pero si vamos, no cantamos, no respondemos, no sabemos por qué nos persignamos, por qué nos golpeamos el pecho, si no vamos y no escuchamos este conversar de Dios con nosotros a través de las lecturas bíblicas que realizamos y la reflexión que nos da el sacerdote, su homilía, hacer las oraciones que hacemos por nuestros familiares, vivos o difuntos, etcétera. Entonces,
¿Cómo vamos a gozar la misa si no la conocemos? Y más aún cuando se trata de la liturgia de la Eucaristía y llegar a la comunión eucarística que hace que hace la unidad de la Iglesia universal. Y entonces, si no conocemos todo esto, ¿cómo podemos expresar como un proyecto de vida, algo para nosotros? No vamos a tener pues un proyecto de vida si no conocemos nuestra doctrina, la doctrina cristiana, lo que Cristo nos dejó, porque hay mucho por hacer en las ciencias, llenarla de una ética cristiana, igual la política, en el trabajo. También tenemos que hablar con los valores cristianos. Es importante decir la verdad, a veces sí nos ganemos enemistades, y los jóvenes son valientes porque ellos lo dicen. Las catequesis, por ejemplo, han quedado en dinámicas y juegos, de manera que el joven piensa que nomás son juegos, que es un entretenimiento, la catequesis. Si ya a los niños de ahora, por ejemplo, se les está enseñando matemáticas que antes se enseñaban en la secundaria, y a los de secundaria se les enseña matemáticas superiores, ¿por qué no les podemos enseñar un poquito más quizás ahí de teología, de filosofía? Ellos van a estar en capacidad, si así les enseñan, por ejemplo, derecho, les enseñan la misma filosofía, psicología, que son cuestiones ya teóricas con un poquito de más exigencia intelectual, ¿por qué no se les puede enseñar teología? ¿No? Algo, siquiera, por niveles les podemos ir enseñando. La Biblia, muchos no saben manejar la Biblia, adultos, han llegado, han pasado por los varios sacramentos de iniciación cristiana. No contemos el bautismo porque es de bebés, pero la comunión y la confirmación, y a veces también algunos que se llegan a casar, ¿no? Han recibido 3 sacramentos, pero no saben coger la Biblia. O sea, se trata también de motivar, de enseñar, no es decir que, bueno, ya uno es responsable, sí, uno es responsable de su propio crecimiento espiritual, pero pues también hay que hacer notar que eso viene del ejemplo, de la motivación que les demos a las personas, a los jóvenes. Ahora, no tenemos escuelas bíblicas, teológicas, ¿no? Que fomenten entre jóvenes y adultos las grandes cruzadas de luchar por los valores universales que hoy se necesita. Los jóvenes tienen estos deseos de una lucha, de ser los nuevos cruzados, los nuevos luchadores en estos tiempos, pero si no les damos los argumentos, que sepan exponer, que sepan defender y que sepan transmitir a sus compañeros y contemporáneos. Entonces, ¿cómo estos jóvenes se van a llenar de ilusión de ser parte de este proyecto católico que nuestro Cristo dejó para que las personas se salven, para que haya una vida eterna, una resurrección? Ahora, los grupos juveniles, ciertamente, y también los grupos que se organizaban en las universidades de tipo religioso, los grupos parroquiales, pues ya casi no se ven en muchos sitios. Yo me acuerdo antes, cuando me reunía con mis compañeros después que hice la confirmación, nos quedamos formando algunos grupos. Había vida en esa parroquia, allá en Bellavista, Nuestra Señora de las Mercedes, y era hermoso. Teníamos sacerdotes que nos motivaban, sacerdotes que eran santos, eran modelos de vida para nosotros, el padre Secundino Fuente Fuente, el padre Severino, el padre Antonio O'Connor y otros sacerdotes más, los maristas a quienes les debemos muchos. Entonces se formaron grupos parroquiales y había alguna información. Me acuerdo del padre Antonio O'Connor, que ahora está en Estados Unidos, nos daba clases de psicología, la psicología transaccional. Miren cómo me acuerdo de todo eso. Y entonces, sí, los jóvenes es que no es que vean, es que si están viendo a la iglesia así como su mensaje y sus ritos como aburridos, es porque no estamos transmitiendo
adecuadamente el mensaje cristiano. Los métodos están haciendo agua, porque si a veces también los medios ayudan, y si el mensaje cristiano también es exigente, porque es exigente, y eso es valioso, porque nos llama pues a la castidad, nos llama a amar al que es enemigo, al que nos persigue, al que nos acusa. Eso es hermoso, eso es esplendoroso. Esto nos lo enseña la fe cristiana, el catolicismo, la obediencia al superior, a los padres. Todo esto lo transmite la iglesia. Y si lo sabemos dar a los jóvenes, ellos se van a enamorar de este mensaje esplendoroso católico y lo van a querer transmitir. El matrimonio, van a querer vivir el matrimonio, porque el matrimonio conlleva sacrificio, le entrega. Si yo amo a una persona, me entrego a esa persona. Y aunque yo quisiera que también se me ame de la misma manera, primero está el amar, quién ama más, quién sirve más pronto. Entonces, la gente quiere llenarse de estos valores. Yo tenía un grupito de adolescentes, de púberes, y a quienes, por ejemplo, eran de 12, 13 años. Luego pasaron 2 años que me lo dejó una hermana colombiana, una religiosa colombiana que luego partió, ya me dejó con ese compromiso. Entonces ahí pude conocer y recordar mis tiempos de juventud también. Y los púberes, por ejemplo, son más distraídos. En cuanto los jóvenes de 15, 16 años, 17 años están más atentos, están más predispuestos a escuchar el mensaje. Con los púberes hay que ser más cortos, más breves, pero igual hablarles con franqueza. A estos chicos y chicas, sobre todo, les encantaba cuando, con un poco a ellos sí les daba algo de vergüenza cuando les hablábamos, le hablaba de sexualidad, pero pues había que decírselo, así como decimos acá en Perú, a calzón quitado, ¿no? Así, enseñarles que como niñas, como jóvenes, tienen que valorarse primero ellas y que el enamorado, el novio, las valore, las respete. Llegar pues al altar ante Dios los dos, ¿no? En castidad. Bien, entonces los jóvenes quieren ser luz para el mundo, quieren transmitir vida, quieren transmitir alegría y transmitirla pues con valores, ¿no? Ellos saben muy bien de los bienes y las cosas sagradas. La vida es sagrada, el hombre y la mujer en su sexualidad son sagrados, la iglesia es sagrada. Entonces, nada más basta ir a un templo, a nuestros templos, y quedarnos, guardar silencio, porque sabemos que hay que hacer un respeto ahí. Así, si en estas cosas las encontramos valiosas, sagradas, ¿no? El joven, pues, quiere transmitir esto a otros jóvenes. Quieren ser, pues, soldados de luchas auténticas, de cruzadas honestas, de proyectos trascendentes, proyectos de vida trascendentes, no que queden aquí solamente siendo abogados, no, solamente siendo economistas o médicos, no, cuando una persona se acerca a nosotros, esa persona tiene que irse transformada en algo, tenemos que dejarle algo. Es como cuando decimos, fuimos pasamos por la universidad y la universidad no pasó por uno, ¿no? De eso se trata. Y el joven tiene que transmitir esa alegría, esa belleza de ser cristiano. Entonces, ahí tenemos que trabajar con ellos, ver los métodos, el mensaje, cómo se lo damos, invitarlos a hacer proyectos de vida trascendentes. ¿No? Que los jóvenes, pues, no es que, como decía, es que si ven así la iglesia como ya anacrónica, es porque no les hemos sabido dar el mensaje de forma adecuada, porque hay muchos jóvenes, hay jóvenes santos, hay un grupo, aquí un canal en YouTube que se llama Jóvenes Santos y cada día crece y crece en sus suscriptores. Y eso es positivo porque los jóvenes quieren llenarse de valores y quieren ser luz,
para los demás. Jóvenes valientes, así como en la política, que salieron pues a luchar por la libertad, por la democracia. También queremos jóvenes que luchen por la vida y que sigan transmitiendo este mensaje de amor, este mensaje de salvación de Cristo nuestro Señor. Entonces, invitamos a todos aquellos que tienen la gran responsabilidad de trabajar con jóvenes, eh, motivarlos, ver cuánta cabida les damos más de participación a los jóvenes. Hoy urge volver a los jóvenes, si no, no vamos a tener un recambio generacional. La iglesia se está llenando de gente cada vez más canosa, de gente anciana, y también los ancianos, todos vamos a desaparecer. ¿Y esta iglesia qué? ¿No? Nosotros debemos ser como el granito de mostaza que crece y se vuelve frondoso y llegan las aves, los pájaros a recoger su sombra, paz, ¿no? Bien, hermanos, entonces que el Señor los bendiga. Los dejo con estas reflexiones para que sigamos fomentando entre la juventud este proyecto católico, este proyecto universal del amor, de la salvación, de la integridad y de los valores universales. El Señor los bendiga.